Ahí está. Y ahí va pues. Entonces, ahora sí ya quedó. Entonces, nos quedamos la vez pasada, o la clase pasada, en que queremos resolver este ejercicio de aquí. Dijimos, bueno, ¿sabes qué? Tenemos una transformación. Tenemos una transformación en la que voy a tener mis tres ejes originales o coordenados 0, el marco de referencia 0, como comúnmente. Tenemos un eje X, un eje Y y un eje Z. Y son perpendiculares entre sí. Y luego voy a aplicar una transformación y esa transformación hace que si al principio estaban juntos, ahora voy a tener el eje Z1 apuntando en la dirección de Y, el eje X1 a 45 grados de Z0 y por acá voy a tener Y1 a 45 a otros 45 grados, pero van a ser 45 grados con respecto a X0. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues bueno, que si yo aquí tengo mis tres ejes originales, quiere decir que entonces estoy creando un vector. Este le vamos a llamar, quedaría Z1. Y este va a ser un vector, digamos, de 10,10,10. No. Yo quiero que quede este vector Z1, quiero que quede en la dirección de Y, o sea que va a tener componente solamente en Y. Va a ser ese mi nuevo vector rotado. Este va a ser mi nuevo vector rotado. Lo voy a poner por acá, propiedades. Lo voy a poner en un azul, pero en un azul de este. A ver. Ahí está. Para que se note que ese es el que sería el Z rotado. Luego, si aquí tengo el Z, tendría que X y Y quedarían el vector X quedaría de una forma. Quedaría X1 igual a un vector. Ahí está. Y en principio debería quedar perpendicular, debería quedar 0,0,10 en esta dirección. Sin embargo, me están diciendo que lo estoy dejando a 45 grados con respecto al eje Z original. Entonces, tiene que quedar en el eje XZ, 5,0,5. Este sería mi eje X1. Vamos a ponerlo de acá. Y vamos a ponerlo por acá en color. Este sería rojo, entonces vamos a ponerlo en naranja. Ahí está. Para que se alcance a ver que es el rojo transformado. Y luego, al girar este vector, lo que voy a tener es que también estoy girando el eje Y 45 grados. Inicialmente estaba sobre el eje X. Este sería el eje Y1 igual a un vector 10,0,0. Falta aquí el punto. 10,0,0. Inicialmente estaba ahí, pero ahora como lo mandé a rotar 45 grados, entonces este vector va a quedar rotado y va a quedar en el plano viendo hacia abajo. Te va a quedar en menos 5, quedar en 5, positivo, menos 5. Va a quedar en esta dirección y este vamos a cambiarlo para que se vea que es el rotado. Y lo vamos a poner de este color y vamos a decir que era un verde, pero era un verde un verde como más chillón. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Entonces ya tenemos mis nuevos vectores transformados. Básicamente, lo que hace esta transformación es que tengo mis ejes coordenados. Déjenme ver si me alcanzan a ver de este lado. Tengo mis ejes coordenados, digamos que eran
una cosa así, perpendiculares uno con respecto al otro. Tendríamos que era X, este fuera Y y este fuera Z, o a lo mejor quizás sería mejor verlo de esta manera, en el que yo tendría por acá, ahí está, tendríamos X, Y y Z, y entonces lo que hace la transformación es básicamente acostar esta cosa en la dirección de Z y luego girar mis vectores 45 grados, que es lo que hice de este lado. Básicamente agarras el eje Z, control 2 en rojo, el eje Z que estaba originalmente aquí, lo acosté hacia el eje Y, y entonces ¿qué pasó? Bueno, pues tenía que, si yo tenía por aquí unos ejes, tendría por acá un eje X, un eje Y y un eje Z. Lo primero que hizo la transformación fue mover estas cosas. Este es X, este es Y y este es Z. Me pasó a apuntar Z en la dirección de Y, de manera que tengo Z, aquí está X, sería así, sería Z, esto quedó apuntando en X y hacia acá quedó apuntando Y y Z. Básicamente lo que hice fue mandar este hacia acá. Cuando Z se movió hacia Y, X se movió hacia Z y Z y Y se movió hacia X. Ese fue el primer paso de la transformación. El segundo paso de la transformación consiste en, ya que tienes esto, vas a girar 45 grados respecto al eje Z. Entonces, respecto al eje Z, vas a girar hacia acá 45 grados. De manera que el eje Z ni se inmuta, queda exactamente igual, pero X va a quedar girado 45 grados, giro de aquí a acá, y Y también quedó girado 45 grados de aquí para acá. Y eso es lo que vemos en la pantalla de acá. Giramos Z a la dirección de Y y luego desplazamos el nuevo X1 45 grados aquí y el nuevo Y1 45 grados acá. Ok. Entonces, básicamente lo que tuvimos, a ver, con este va a ser lo siguiente. No tengo agua en la tetera. Bueno. Y entonces lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos por ahí un conjunto, un set de ejes originales. Ok, en principio debe de funcionar. Vamos a ponerlo así y tenemos por aquí el eje Z, eje X, no funcionó esta cosa, al parecer si hace como con tanto acá. Ahí está. Y entonces tendría también acá está. Aquí están mis ejes originales, estos serían mis ejes X0, Y0, Z0, y sobre estos voy a dibujar mis ejes rotados, que sería el marco de referencia rojo, en el que en esta dirección que en rojo, ¿sabe? Está. En donde en esta dirección va a estar apuntando mi nuevo Z1 y luego voy a tener en esta dirección a 45 grados más o menos va a estar apuntando mi nuevo X1, donde aquí es un ángulo de 45 grados, vamos a llamarle phi,
Y luego lo voy a tener acá, un poquito más abajo, por acá. Voy a tener mi nuevo y1, donde si x se desplazó una cantidad phi de z0, entonces y1 se desplazó una cantidad phi de x0. Y entonces, ya que tenemos estas partes, yo ya puedo empezar a construir la matriz de transformación. La matriz de transformación que me lleva R, que representa el marco de referencia 1 con respecto al marco de referencia 0. ¿Cómo dijimos que se construía esta cosa? Bueno, se construía a partir del producto punto entre los vectores que conforman el sistema. Lo pueden ver acá. Nos podemos pasar de este lado, es este lado, y aquí está. Aquí está. En general lo vemos como x1 por x0, y0, z0. La proyección de x1 sobre el marco 0, la proyección de y1 sobre el marco 0 y la proyección de z1 sobre el marco 0. Eso quiere decir que acá tenemos la proyección de x1.x0, y1.y0 y z1. Aquí dijimos que es con respecto, la proyección con respecto a x0. Ajá, luego tenemos x1, x1, x1. Aquí está. x1, 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 comillas. Luego tengo y1, 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 x, y, z. Entonces aquí es donde me equivoqué. Es x1, 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 la proyección de x1 sobre x0, y0, z0. La proyección de y1 sobre el marco de referencia x0, y0, z0. Y finalmente la proyección de z1 sobre la proyección del marco 0. O la proyección más bien sobre el marco 0. Y0 y z0. Ya dijimos que cada producto punto, x y punto, el vector que le toque, vamos a poner bi punto bj es igual a, en el caso de que sean vectores unitarios, como es el caso, es magnitud de bi por magnitud de bi por magnitud de bj por el coseno que hay del ángulo entre los ángulos y j. Como estos vectores son unitarios, las magnitudes son 1, entonces así queda. Queda nada más el coseno de estas cosas, el coseno entre el ángulo. Entonces vamos a empezar a construir esa matriz de transformación. Me quedaría entonces que R, que representa a 1 con respecto a 0, va a quedar una matriz, va a quedar más grande, y me gusta que estas cosas queden centradas. R1, 0, quedaría como el coseno entre x1 y x0. El coseno entre x1 y x0, vamos a ver que si de aquí a aquí son 45 grados, entonces de aquí a aquí también tienen que ser 45 grados. Entonces aquí me quedaría el coseno de 45 grados. La proyección entre x1 y y0, o el ángulo entre x1 y y0, sería de 90 grados. ¿Por qué? Porque son perpendiculares entre sí. Si nos vamos al mapa de GeoGebra, vemos que el vector naranja es perpendicular al vector azul. ¿Por qué? Porque están en planos perpendiculares. El vector azul clarito vive en el plano ZY, con respecto a los ejes originales, vive en el plano del eje Z0, que es este azul oscuro, y el eje verde oscuro. Y el vector naranja vive en el plano azul con rojo, ¿no? Azul fuerte con rojo fuerte. Entonces, de ahí se alcanza a ver que esos vectores son perpendiculares. El ángulo entre ellos es de 90 grados. Es este ángulo de
aquí y es de 90 grados. Este de acá, entonces x1 con y0 es coseno de 90. x1 z0 viene a representar otra vez el ángulo del coseno de phi, que es de 45 grados, que es este ángulo de acá. Luego pasamos a y1x0, donde y1 es el ángulo el vector que tenemos acá. Entonces, entre y1 y x0 también son 45 grados. Coseno de 45. y1, y0, tendríamos que son el ángulo entre y1 y y0, que serían los ángulos, o el ángulo entre, acá está, entre mi vector verde clarito y el vector y1, y0. y1 es este vector verde clarito y el y0 es el vector verde fuerte. Nuevamente vemos que están en diferentes planos. Podemos ver que hacen un ángulo de 90 grados entre ellos porque están en diferente plano. Entonces, entre ellos tenemos que son perpendiculares entre sí. Esto quedaría el coseno de 90. El ángulo entre y1 y z0 tendríamos que es el ángulo desde acá. Vamos a ver de este lado. Déjenme ver que vaya bien. Aquí está. Aquí está. Esto me va a quedar... ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Y aquí está. Estamos viendo cuál es el ángulo entre y1 y z0, que va a ser el ángulo que reside o que existe entre el vector y1 rojo y el vector z0, que va a ser de aquí hasta acá. De ahí podemos ver que, bueno, de aquí a aquí son 45, de aquí a aquí son otros 45, son 90, y de aquí a aquí son otros 45. Entonces sería 90 grados más 45, serían 135. Tendríamos pues que acá tendríamos el coseno de 135 grados, o bien, como nota al pie de página, coseno de 90 más 45. Pasamos esto de acá, y entonces esto de acá me va a quedar ya nada más la proyección de z sobre el eje, sobre el marco de referencia 0. Z1 sobre x0, el ángulo sería el ángulo entre z1 y x0. Vemos nuevamente que z1, que es este vector azul clarito, contra x0, que es el vector rojo chillón, tendríamos que entre ellos dos son perpendiculares entre sí. De aquí, del vector rojo al vector azul clarito, hay un ángulo de 90 grados. Esto de acá me da coseno de 90. Z1, Y0, vemos que el ángulo entre Z1 y Y0 es 0 porque son vectores paralelos. Y finalmente Z1 y Z0, que son estos ángulos de aquí, y vemos que hay un ángulo de 90 grados entre ellos. Coseno de 90, y ya terminé de sacar las proyecciones de mis vectores derrotados con respecto a los vectores normales. Entonces acá tendríamos entonces que R1, 0, ya nada más tengo que sacar los valores de estos vectores. Quedarían así. Coseno de 45 grados, para sacarlo analíticamente voy a ir acá a Wolfram, y coseno de 45, aquí está, resultado exacto, 1 sobre raíz de 2. Entonces me voy de este lado y me da 1 sobre raíz de 2, coseno de 90 es 0, coseno de 45 es 1 sobre la raíz de 2, coseno de 45 es 1 sobre la raíz de 2, coseno de 90 es 0, coseno de 90 más 45, tenemos por acá el coseno de 135, nos da menos 1 sobre la raíz de 2, menos 1 sobre la raíz de 2,
Ya terminó la segunda columna. Y finalmente coseno de 90, que es 0, coseno de 0, que es 1, coseno de 90, que es 0. Y ya obtuve mi matriz de rotación que define la transformación que apliqué para pasar del sistema negro al sistema rojo, que es lo que me debe de dar de este lado. Determinamos la matriz, ok, determinamos la matriz. Y se fijan, es lo mismo que pegar estas tres cosas. Aquí me equivoqué en algo, déjenme ver. Z1, sí, me equivoqué. Porque en esta columna es Z1 con respecto a X0. Y Z1 con respecto a X0 son 90 grados, ¿sí? Coseno de 90. Pero aquí entonces me equivoqué en este vector de acá. Este no es así, es el Z10. Ya me acordé, es igual a 010. Ya me equivoqué, que inclusive en el libro viene de esta manera, solamente que yo me equivoqué. Ya me acordé que también con el otro grupo me había puesto a checar eso y había tenido también ese no, pues wow, dejen que reaccionar el laptop. Pero bueno, entonces tenemos que, entonces si lo tenía bien, puedo regresar esto a esta parte original y ya me queda esto de acá. Y entonces ya reaccionó esta cosa y sí, en efecto, en el libro también viene acá, también viene así. Entonces, si se fijan, el problema nos daba las proyecciones de los vectores, nos decía, nos da x1 con respecto a 0 y decía, te lo voy a dar, y decía, esto era 1 sobre la raíz de 2, 0 y 1 sobre la raíz de 2. Daba el vector y1 con respecto a 0, que daba 1 sobre la raíz de 2, 0 menos 1 sobre la raíz de 2, y daba el vector z1 con respecto a 0 como 0, 1, 0. Aquí es mala mía, debería ser 0, 1, 0. Ya chequé el libro, tengo aquí un lado y sí es así. Entonces, si se fijan, la matriz que representa esa rotación, básicamente también la pude haber construido como matriz de rotación R10, la pude haber construido como una matriz cuyo primer elemento es el vector x10, el segundo es el vector y10 y el tercero es el vector z10. O el tercer renglón, cada renglón es la representación del respectivo vector x1, y1 o z1 con respecto al marco de referencia original. Entonces ya aprendimos a construir una matriz de rotación de dos formas. Uno, a partir de la gráfica y a partir de la geometría que se ve, digamos que a partir de un razonamiento geométrico. Y dos, a partir de los vectores o de la representación vectorial de los vectores y, el que le toque, el vector y con respecto al marco de referencia 0. Y entonces ya vimos que la matriz de rotación quedaría como el vector y con respecto a 0, vector el que sigue, j respecto a 0 y el vector k respecto a 0. Así me quedaría, ¿no? Entonces ya pueden construir matrices de rotación a partir de estas dos características. Y con eso terminamos el ejemplo porque ya determinamos la matriz R10. A partir de aquí vamos a empezar a ver lo que se llama una transformación rotacional. Vamos a ver que las transformaciones rotacionales van a ser otra forma de interpretar las matrices de rotación. Hasta ahorita las hemos visto como matrices que nos indican la posición en la que se encuentra un marco de referencia con respecto a otro. Y hasta ahorita hemos visto nada más estas matrices como una rotación. No hemos visto hasta ahora traslaciones. Entonces, de aquí vamos a tener que, si yo tengo un punto en el espacio
que define o que está de alguna manera entretenido, está entretejido o está contenido dentro de un sólido, voy a aprender que una matriz de rotación puedo usarla para representar una rotación sobre ese punto mismo, pero vamos para allá, vamos por partes. Entonces, lo que estamos viendo ahorita en la figura es un sólido S, que vamos a ver que está mapeado de esta manera, ¿no? Es una especie de viga, es una especie de prisma rectangular que está contenido en el espacio. Ahora, en ese prisma rectangular yo tengo un punto P definido en algún punto del sólido. La pregunta es, pues sí, la primicia o la suposición o con lo que empezamos va a ser lo siguiente. Voy a suponer que ese punto P, lo que más me conviene para ubicarlo es asignarle o adjuntarle de alguna manera unos ejes coordenados que coincidan con los ejes coordenados del sólido. En este caso voy a tener un x1 asociado a este eje, un y1 asociado a este eje y un z1 asociado a este eje. De manera que si yo quiero conocer las coordenadas de ese punto P, digo, bueno, pues lo más sencillo es caminar un cierto número de pasos a lo largo del eje x1, digamos un número de pasos u, luego voy a caminar un cierto número de pasos y otro cierto número de pasos en z para poder alcanzar ese punto. De tal manera que en sí las coordenadas del punto P con respecto al marco de referencia 1 vendría siendo el punto U, B, W, donde ya dije me desplacé un cierto número, un número de pasos U en x1 más un cierto número de pasos B en x2 en y1 y un cierto número de pasos B en z1. Aquí sería x1, aquí sería respecto a y1, aquí sería w con respecto a z1. Te vas viendo un número de pasos en estas cosas, que es lo mismo evidentemente que una suma vectorial de decir, bueno, me desplacé un vector u, un escalar u multiplicado por el vector unitario x1 más a ese vector u por x1 le voy a sumar un b por x por y1 y luego le voy a terminar por sumar un w veces el vector z1, que es lo mismo, es tener un vector que me lleva, vamos a ponerlo en verde, ux1 vendría siendo un vector en la dirección x1 con una magnitud u, entonces sería el vector que me lleva de aquí hasta aquí. Tendríamos que b veces el vector y1 es un vector en la dirección de y1, pero con una magnitud b, que sería el vector que me lleva de aquí a acá. Y finalmente tenemos el wz1, que es un vector de magnitud w en la dirección de z1, que es el vector que me llevaría de aquí a aquí. Y la suma de esos tres vectores da como resultado o da como resultante el vector P que me lleva de aquí a acá. Órale pues. Entonces, ya conocemos las coordenadas del punto P con respecto al marco de referencia 1. Ahora lo que sigue es, yo quiero determinar las coordenadas de P, pero con relación al marco de referencia 0 o el marco de referencia original, porque posiblemente ese sea mis coordenadas como mundiales, como mis world coordinates, como las coordenadas en las que yo veo en realidad el espacio, o en las que estoy viendo el espacio en general, el volumen de trabajo, por decirlo en los términos correctos de la materia. Entonces, yo voy a decir que puedo obtener las coordenadas de ese punto P con respecto al marco de referencia 0 al hacer una proyección de P sobre los vectores x0, y0 y z0. Es decir, estoy proyectando P sobre el marco de referencia 0 mediante el producto punto. El producto punto entre P con x0 me da la proyección de P en x,
el producto punto de P con Y0 me da la proyección sobre el eje Y0. Y igualmente, el producto punto P con Z0 me va a dar la proyección del punto P con respecto al eje Z0. Entonces, vamos a combinar esas dos ecuaciones para conseguir eso que quiero. Vamos a conseguir de este lado y voy a decir, bueno, pero ¿sabes qué? Por acá voy a tener esta parte y voy a decir esta cosa. Necesito conseguirme una almohadilla para aquí, pero bueno. Voy a tener lo que sigue. Entonces, yo sé que el punto P con respecto al marco de referencia 0 lo puedo obtener proyectando el punto P sobre el eje X0, sobre el eje X0, sobre el eje Y0 y sobre el eje Z0. En este caso, las coordenadas que tengo son el punto P con respecto al marco de referencia 1. Pero luego ya dije, bueno, pero el punto P con respecto a 1 yo lo estoy definiendo como lo que sigue. Estoy definiéndolo como un vector que va a ser un vector U o un escalar U en la dirección de X1 más un vector B en la dirección de Y1, B en la dirección de Y1 más un cierto omega en la dirección de Z1. Esto de acá, acuérdense que es un vector, no porque le quite las rayitas deja de ser menos vector, y una suma de vectores nos tiene que dar como resultado un vector. Entonces, si sustituyo P1 en P, esto me quedaría como P1, que quedaría U por X1 más B por Y1 más omega por Z1 por lo que es punto el vector X0, que tendrá sus coordenadas. A lo mejor X0 en principio a lo mejor es el vector 1, 0, 0, por decir algo. No necesariamente quiere decir que sea así, nada más para ejemplificar que es un vector con componentes y que se le puede aplicar el producto punto. El segundo sería el vector P, que es otra vez UX1 más BY1 más WZ1 con sus respectivas rayitas de vector, punto Y0. Y acá tendríamos UX1 más BY1 más omega Z1 producto punto con Z0. Y el producto punto es distributivo ante la suma. Entonces esto de acá me quedaría UX1, déjenme ver que vaya bien, ¿sí? UX1.x0 más BY1.x0 más omega Z1.x0. Otra vez acá, UX1.y0 más BY1.y0 más omega Z1.y0. Igual acá abajo, UX1.z0 más BY1.z0 más omega Z1.z0. Distribuye el producto punto respecto a la suma, es decir, producto punto con este, producto punto con este y producto punto con este. De aquí que puedo bajar esta cosa, puedo decir, bueno, pero además de eso, esto de acá voy a poder verlo. Si se fijan, tengo un factor común, lo que viene siendo de forma matricial. Lo que tengo en común es que tengo este vector, tengo una columna U, una columna B y una columna W. Entonces, resulta y resalta que yo puedo poner esto como x1.x0, x1.y0, x1.z0, y1.x0, y1.y0, y1.z0, z1.x0, z1.y0, z1.z0, y le puedo factorizar por acá un vector UW, de tal manera que si yo hiciera la multiplicación matricial y multiplicara renglón por columna,
me quedaría exactamente estos números de aquí. X1, X0 por U, Y1, X0 por B, Z1, X0 por W, es esto de acá. Igualmente, X1, X0 por U, X1, X0 por U, Y1, Y0 por B, Y1, Y0 por B, Z1, Z0 por W, que es este de acá. Entonces puedo obtener cada elemento de la matriz de acá arriba a partir de la combinación de esas dos matrices. Pero esas dos matrices ya son muy conocidas. Esta de aquí, el X1 por X0, Y0, Z0, es la que usamos acá arriba. Es esta misma matriz de acá. Y entonces, si se fijan, otra vez tenemos X1, X1, X1 por X0, Y0, Z0. Y entonces ya sabemos que la matriz que tenemos aquí abajo, esta de acá, va a venir siendo lo que resulta como R10, y esto de acá no es otra cosa que que el vector P con respecto al marco 1. Entonces yo ya puedo definir que si yo quiero obtener las coordenadas de P0 a partir de la transformación que me lleva del marco de referencia 1 desde el original y tengo las coordenadas de un punto en el sistema transformado, en el sistema 1, entonces yo puedo obtener esto como la transformación R10 por P1. Si yo aplico la transformación, la rotación al vector P1, me va a dar las coordenadas de ese punto con respecto a el sistema de referencia 0. ¿Qué es lo que tenemos acá? El resumen es este. Yo puedo obtener P0 a partir de aplicarle la rotación que me representa el sistema 1 con respecto al sistema 0, se lo aplico a P1 y me devuelve me devuelve las coordenadas de ese punto respecto al marco de referencia 0. Y entonces, hasta ahorita ya podemos ver que las matrices R10 vamos a poder darles de alguna manera, déjenme verlo por acá, 3 interpretaciones. Ok, acaba. Ya vimos que la matriz R10 representa, o puedo usarlo para representar la orientación del marco 1, representado por este numerito, por ese subíndice, con respecto al marco 0 representado por ese subíndice. Pero también puedo hacerlo que transforme las coordenadas de un punto en el marco 1 a las coordenadas en el marco 0, que es lo que acabamos de ver, acabamos de demostrar en la diapositiva pasada. Y finalmente puedo ver que si yo quisiera las coordenadas del punto P1 con respecto a mi marco de referencia 0, perdón, si yo quisiera, lo tengo al revés, quiero las coordenadas de P con respecto al marco 1 y yo lo que tengo es la matriz de transformación y las coordenadas del punto en 0, lo único que tengo que hacer es obtener la matriz que representa la transformación de coordenadas y aplicársela sobre el punto 0. Entonces, básicamente la matriz de rotación también nos ayuda para hacer un cambio de coordenadas entre dos sistemas, dos marcos de referencia relacionados por una rotación. Y de aquí seguimos con transformaciones rotacionales, pero esto ya lo voy a dejar para la siguiente.